vamos a ver qué pasa con la fracción de filtración glomerular, con el flujo renal plasmático y con la fracción de filtración cuando tenemos ciertas condiciones. Entonces, primera condición, ¿qué pasa si tenemos una constricción de la arteriola aferente? Entonces tenemos, aquí está la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, arteriola eferente, y aquí está la cápsula de Bowman. Entonces, si tenemos constricción de la arteriola aferente, al tener constricción de la arteriola aferente, primero, ¿qué va a pasar con el flujo renal? Entonces, si está constreñida la arteria, ¿le está llegando más sangre a riñón o le está llegando más sangre al glomérulo? No le está llegando más sangre, está disminuyendo la sangre que le está llegando. Entonces, menos sangre le está llegando aquí al glomérulo. Y pues, por tanto, como tenemos constreñida la arteriola aferente, pues para atrás, o bueno, en retrógrado, que está antes de la arteriola aferente, pues la arteriola interlobulillar, y antes la arteriola arcuata, y antes la arteriola interlobar, y antes la arteria renal. Entonces, si tenemos obstruida la arteriola aferente, pues la sangre de la arteria renal finalmente no va a poder pasar. Entonces, el flujo que le está llegando a los riñones va a disminuir. Y si no tenemos sangre que esté pasando a través de la arteriola aferente, ¿cómo va a estar la fracción de filtración? ¿Disminuida o aumentada? Va a estar disminuida porque pues no tenemos sangre. Entonces, la poquita sangre que tengamos, pues no toda la vamos a filtrar. ¿Y cómo va a estar la fracción de filtración? La fracción de filtración es qué porcentaje estamos filtrando. O sea, la fracción de filtración, glomerular filtration rate, entre el flujo renal plasmático. Entonces, ¿cuánto es lo que estamos filtrando? ¿O qué porcentaje es lo que estamos filtrando? Entonces, si tenemos que los dos valores disminuyeron, si disminuyó el glomerular filtration rate, la fracción de filtración glomerular, y disminuyó el flujo renal plasmático, entonces la fracción de filtración se quedó igual, porque los dos parámetros disminuyeron y disminuyen, digamos, en la misma proporción. Ahora vamos con la constricción de la arteriola eferente. Entonces, si tenemos aquí constreñida la arteriola eferente, ¿qué va a pasar con el flujo renal plasmático? Si aquí está constreñido, ¿le va a llegar más sangre al riñón o le va a llegar menos? Le va a llegar menos porque al tener aquí aumento de la constricción de la arteriola eferente, pues la sangre que esté entrando a través de la arteriola aferente, pues finalmente sí pasa por el glomérulo, pasa por la arteriola eferente, pero pues aquí se queda estancada. Y pues finalmente, como se va acumulando la presión, pues la sangre finalmente no va a poder entrar. Entonces, el flujo renal plasmático está disminuido, pero ¿cómo está la filtración glomerular? Como tenemos constricción de la arteriola eferente, al tener constricción de la arteriola eferente, esto ya mismo nos aumenta la presión para acá, aumenta la presión. Y se aumenta la presión hidrostática aquí en el glomérulo, ¿qué va a pasar con la filtración glomerular? Si tenemos más presión hidrostática aquí, se va a filtrar más. Entonces, fracción de filtración glomerular está aumentada. Entonces, si tenemos aumentado este parámetro y tenemos disminuido el parámetro del flujo renal plasmático, ¿cómo va a estar la relación o cómo va a estar la fracción de filtración? Va a estar aumentada. Tenemos aumento de este número, aumento del numerador, y tenemos disminución del denominador. Dos factores que hacen que la fracción de la filtración aumente. Entonces, aumenta. Vamos con la concentración de la proteína. Entonces, ¿qué pasa si tenemos aumento de la concentración de proteína en el plasma? Si tenemos mucha más proteína, recordemos las 4 fuerzas de Starling, que pues ya estuvimos jugando con una. Las 4 fuerzas de Starling son la presión hidrostática del capilar, o sea, la presión que tenemos aquí. Mientras más presión tenemos aquí, más se filtra. Esto promueve la filtración. La otra es la presión oncótica, aquí la presión que ejercen las proteínas. Y recordemos que las proteínas jalan agua. Entonces, si tenemos mucha proteína aquí, pues no es tan fácil que se filtre el agua o el plasma, porque las proteínas atraen el agua, entonces no las dejan filtrarse. Esta es la presión oncótica. Esta impide la filtración o va en contra de la filtración. La siguiente fuerza de Starling es la presión hidrostática
de la cápsula de Bowman. Si aquí tenemos aumentada la presión hidrostática, pues esta presión hidrostática se pelea con el filtrado glomerular. Entonces finalmente pues disminuye la filtración glomerular. Ahora vamos con qué pasa si hay un aumento, o bueno, cuál es el otro factor de las fuerzas de Starling. Es la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Aquí, si tenemos proteína, estas proteínas van a atraer o jalar al líquido. Entonces esto promovería la filtración glomerular. Esto promueve la filtración. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un aumento de... esta generalmente es cero, porque aquí pues no se filtra la proteína. Entonces nunca tenemos proteína en la cápsula de Bowman a menos que sea un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Ahora sí, ¿qué pasa con un aumento de la presión, de la concentración de la proteína en el plasma? Si aquí tenemos más proteína en el plasma, al tener más proteína en el plasma, pues la proteína jala al agua, entonces es más difícil que el agua se filtre o que el plasma se filtre. Entonces, ¿cómo está la fracción de filtración? Va a estar disminuida. ¿Y cómo va a estar el flujo renal? El flujo renal no está afectado. Si tenemos más proteína o menos proteína, pues no pasa nada con el flujo renal. El flujo renal sigue siendo el mismo. Entonces, aumento de concentración de proteína. ¿Qué pasa con el flujo renal? Nada. Si hay disminución de la concentración de proteína, ¿qué pasa con el flujo renal? Nada. Pero ¿qué pasa con la fracción de filtración? Si tenemos menos proteína aquí, tenemos menos factores o menos cosas que están impidiendo que el agua no se vaya o están impidiendo que el agua no se filtre. Entonces, al disminuir la concentración de proteína, el paciente puede filtrar más sangre porque no tiene, digamos, el impedimento o no se le está impidiendo la proteína de aquí del plasma. Entonces, ¿cómo va a estar la fracción de el glomerular filtration rate, la fracción de filtración glomerular? Ya vimos que va a estar aumentada. Entonces, la fracción de filtración glomerular va a ser el GFR, el glomerular filtration rate, la tasa de filtrado glomerular. Ya vimos que se aumentó y se quedó igual el denominador. El flujo renal plasmático se quedó igual, pero si este factor aumentó, entonces en total la fracción de filtración está aumentada.